Cuando pensamos en resiliencia, a menudo nos imaginamos la capacidad de recuperarse frente a las adversidades, una virtud que parece más necesaria que nunca en nuestro mundo acelerado y lleno de desafíos. Las enseñanzas de Jesús, profundas y llenas de sabiduría, nos ofrecen una guía invaluable sobre cómo enfrentar estas pruebas con fortaleza. A través de sus palabras y ejemplos, podemos descubrir un camino hacia una vida más resiliente, apoyada no solo en nuestra propia fuerza, sino en la solidez de nuestra fe. En nuestro día a día, nos encontramos con situaciones que ponen a prueba nuestra paciencia, nuestra capacidad de perdonar y nuestra fortaleza. En estos momentos, las historias de la Biblia no son solo relatos del pasado, sino ejemplos vivos que nos pueden guiar. Desde las dificultades enfrentadas por Job hasta la perseverancia de Pablo, la Biblia está repleta de lecciones sobre cómo mantenernos firmes en nuestra fe, incluso ante las pruebas más duras. Este video explorará no solo esas historias, sino también ofrecerá consejos prácticos y reflexiones personales que pueden ayudarnos a integrar la resiliencia en nuestra vida diaria. Nos sumergiremos en las Escrituras para extraer esas perlas de sabiduría que Jesús nos ha dejado, aplicándolas a los retos que enfrentamos hoy en día. Así que acompáñame en este viaje para descubrir la fortaleza que Jesús ofrece y cómo podemos aplicarla para transformar nuestra vida en un reflejo de la fe que profesamos. El yugo de Cristo como fuente de libertad y crecimiento espiritual. Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30. ¿Alguna vez has sentido que llevas una carga tan pesada que parece imposible de soportar? En esos momentos, nos cuesta imaginar cómo podríamos encontrar alivio o descanso. Sin embargo, Jesús nos invita a tomar su yugo, un concepto que puede parecer contradictorio a primera vista. Porque, ¿cómo puede un yugo, algo que históricamente simboliza trabajo duro y esclavitud, ser una fuente de libertad y crecimiento espiritual? La clave está en entender lo que realmente significa el yugo de Cristo. Jesús nos dice en Mateo 11 versículo 28 al 30, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Aquí, Jesús nos está invitando a una relación de colaboración con Él, a caminar a su lado, a aprender de su ejemplo. El yugo de Cristo es diferente de cualquier otro yugo. A diferencia del yugo tradicional que es pesado y diseñado para control, el yugo de Cristo es suave y adaptado a nuestras necesidades individuales. No es una carga que se nos impone, sino una invitación a unirnos a Él en una relación donde Él comparte nuestras cargas. Imagina un yugo que se ajusta perfectamente a tus hombros, diseñado para hacer que el viaje sea más fácil, no más difícil. Esto simboliza la unión y la colaboración con Jesús, quien nos ayuda a llevar nuestras cargas y nos guía en el camino. Y aquí está la paradoja hermosa. En la sumisión a Cristo, encontramos verdadera libertad. Cuando nos rendimos a Él, nos liberamos de las cargas del miedo, la ansiedad y el pecado. Nos liberamos para vivir en la plenitud de su amor y propósito. Ahora piensa en las características del yugo de Cristo. Es suave, no porque carezca de desafíos, sino porque está perfectamente adaptado a nosotros. Jesús conoce nuestras debilidades, nuestras luchas y nuestras necesidades. Su yugo no es una talla única para todos. Es personalizado, hecho a medida para cada uno de nosotros. Además, es ligero. Esto no significa que no enfrentaremos pruebas, pero sí que no estamos solos en ellas. Jesús lleva el peso con nosotros, distribuyendo la carga de manera que nunca se vuelve insoportable. Y lo más importante, su yugo tiene un propósito. Está diseñado para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Al aceptar su yugo, entramos en un proceso de transformación, donde nuestras pruebas se convierten en oportunidades para crecer en fe y carácter. Aceptar el yugo de Cristo trae consigo muchos beneficios. Uno de los más grandes es la liberación de cargas emocionales y espirituales. Al caminar junto a Jesús, podemos soltar las preocupaciones que nos agobian y encontrar descanso para nuestras almas. También desarrollamos una nueva perspectiva sobre los desafíos de la vida. En lugar de verlos como obstáculos insuperables, comenzamos a verlos como oportunidades para depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Y en ese proceso, nuestra fe se fortalece. Confiamos más en Dios, sabiendo que Él es fiel para llevarnos a través de cualquier circunstancia.
El proceso de adaptación al yugo de Cristo comienza con el reconocimiento de nuestras limitaciones y nuestra necesidad de ayuda. No podemos hacerlo solos. Necesitamos la guía y el apoyo de Jesús. Esto requiere una entrega voluntaria de nuestras cargas a Él, un acto de confianza donde decidimos dejar todo en sus manos. Y finalmente, es un proceso de aprendizaje continuo, donde nos ajustamos a la voluntad de Dios, aprendiendo de Jesús cómo ser mansos y humildes de corazón. El yugo de Cristo es una herramienta poderosa de transformación. Nos cambia de ser portadores de cargas a colaboradores de Cristo. Cambia nuestra identidad, transformando nuestra mente y nuestro corazón a través de la intimidad con Jesús. Desarrollamos un carácter más parecido al de Cristo, reflejando su amor, su paciencia y su gracia en todas nuestras interacciones. En nuestra vida diaria, podemos aplicar el yugo de Cristo estableciendo hábitos espirituales que refuercen nuestra conexión con Jesús, tomando decisiones guiadas por sus principios y cultivando relaciones basadas en el amor y la gracia de Dios. Además, el yugo de Cristo nos ofrece una resistencia espiritual única, desarrollando en nosotros una fe inquebrantable frente a las adversidades y una paz interior que supera cualquier tormenta. Finalmente, el yugo de Cristo es un catalizador de nuestro propósito divino. Nos ayuda a descubrir y desarrollar nuestros dones y talentos, alineando nuestras metas personales con la misión del reino de Dios. Y a través de una vida transformada por Cristo, podemos tener un impacto positivo en el mundo, llevando su luz y amor a todos los que encontramos en nuestro camino. La casa construida sobre la roca, Mateo 7 versículos 24 y 25, imaginemos por un momento que nuestra vida es como una casa. Cada decisión que tomamos, cada relación que construimos, cada desafío que enfrentamos, es como ladrillo por ladrillo, levantando las paredes de nuestro hogar espiritual. Pero la verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿sobre qué fundamento estamos construyendo esta casa? Jesús, en Mateo 7, nos ofrece una enseñanza clara y poderosa sobre la importancia de edificar nuestra vida sobre un fundamento sólido, una roca firme. Esta roca, por supuesto, representa sus enseñanzas, su palabra, inmutable y eterna. A diferencia de construir sobre arena, que puede representar las filosofías pasajeras o los valores superficiales de este mundo, edificar sobre la roca nos ofrece estabilidad, seguridad y una paz que trasciende las circunstancias. Construir sobre la roca no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, un compromiso constante y a largo plazo. Es como el desarrollo muscular. Requiere esfuerzo consistente y tiempo. No basta con un solo día de ejercicio para obtener resultados duraderos. De la misma manera, construir nuestra vida sobre las enseñanzas de Jesús implica un esfuerzo diario, una decisión continua de seguir sus mandamientos, de vivir de acuerdo con su voluntad. Es fácil caer en la tentación de buscar resultados rápidos, de construir sobre lo que parece más fácil o más atractivo en el momento, pero sabemos que las tormentas de la vida vendrán. Y cuando lo hagan, solo aquellas casas construidas sobre la roca permanecerán firmes. No es suficiente conocer las enseñanzas de Jesús, debemos ponerlas en práctica. Esto significa que nuestra fe debe ser activa, no pasiva. No basta con memorizar versículos o asistir a la iglesia los domingos. Debemos vivir esas enseñanzas diariamente. Debemos perdonar a aquellos que nos han herido, ser generosos con nuestros recursos, amar a nuestros enemigos. Estas acciones son las que realmente construyen un hogar espiritual sólido. Es a través de la práctica constante que nuestro carácter es transformado, que desarrollamos virtudes como la paciencia, la compasión y la humildad. Y aunque esto no siempre es fácil, sabemos que vale la pena. Porque cuando enfrentamos las tormentas de la vida, cuando los vientos soplan y las aguas suben, nuestra casa permanecerá firme. Las tormentas de la vida vienen en muchas formas. Pueden ser pérdidas personales, fracasos profesionales o incluso crisis de fe. Pero no importa la forma que tomen, las enseñanzas de Jesús nos ofrecen un marco para interpretarlas y responder a ellas. Nos enseñan que, aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, podemos controlar cómo respondemos. Podemos elegir mantener la paz interior, la estabilidad emocional y espiritual que viene de saber que estamos construyendo nuestra vida sobre un fundamento firme. Jesús nos ofrece técnicas prácticas para manejar el estrés y la ansiedad, como la oración, la meditación en su palabra,
y la búsqueda de apoyo dentro de nuestra comunidad de fe. Y hablando de comunidad, no podemos olvidar el papel fundamental que juega la Iglesia y la comunidad de creyentes en nuestra construcción espiritual. No estamos diseñados para caminar solos. Necesitamos el apoyo mutuo, la rendición de cuentas, el estímulo de otros creyentes. Es en la comunidad donde encontramos la fuerza para seguir adelante, donde podemos compartir nuestras cargas y celebrar nuestras victorias. Una comunidad de fe sólida puede tener un impacto transformador en su entorno, siendo un faro de luz en un mundo lleno de oscuridad. Para construir sobre la roca, también necesitamos herramientas prácticas. Las disciplinas espirituales son como los materiales de construcción de nuestra casa espiritual. La oración es nuestro diálogo constante con el arquitecto divino, quien nos guía y dirige. El estudio bíblico es nuestro plano, el diseño para nuestra vida. La meditación y la contemplación nos ayudan a asentar los cimientos, asegurándonos de que están firmemente plantados en la verdad de Dios. Y necesitamos renovar constantemente nuestro compromiso de vivir de acuerdo con estas enseñanzas. A veces habrá grietas en nuestra estructura. A veces dudaremos o nos desanimaremos. Pero en esos momentos debemos recordar que estamos construyendo algo más grande que nosotros mismos. Estamos construyendo una vida que honre a Dios y que resista las pruebas del tiempo. Así que continuemos edificando sobre la roca, con fe, con esperanza y con amor, sabiendo que al final nuestra casa permanecerá firme, no importa cuán fuertes sean las tormentas. La fortaleza en Cristo según Filipenses capítulo 4, versículo 13. Cuando escuchamos las palabras «todo lo puedo en Cristo que me fortalece», a menudo pensamos en una fuerza sobrehumana, una capacidad ilimitada para hacer cualquier cosa. Pero, ¿qué significa realmente este versículo? No se trata de una invitación a confiar en nuestras propias habilidades o a creer que podemos lograr todo por nuestra cuenta. Más bien, Filipenses nos enseña que nuestra verdadera fuerza viene de Cristo. Es a través de Él que encontramos la capacidad de enfrentar cualquier desafío, de superar cualquier obstáculo. Cristo es la fuente de nuestra fortaleza. Él nos capacita para hacer lo que de otra manera sería imposible. A diferencia de la autosuficiencia mundana, que a menudo conduce a la frustración y al agotamiento, la dependencia de Cristo nos lleva a la paz y a la resiliencia. Cuando confiamos en nuestra propia fuerza, tarde o temprano, nos encontramos con nuestras limitaciones. Pero en Cristo, esas limitaciones se transforman. Lo que parece ser un límite insuperable se convierte en una oportunidad para ver su poder en acción. Ser resiliente en Cristo significa algo más que simplemente recuperarse de las dificultades. Es tener una confianza inquebrantable, una esperanza firme, sin importar lo que suceda. La Biblia nos muestra ejemplos de personas que, enfrentando grandes adversidades, encontraron en Dios la fuerza para seguir adelante. Piensa en Pablo, que escribió Filipenses desde una prisión. A pesar de estar encarcelado, mantenía una confianza inquebrantable en Cristo. Sabía que, independientemente de las circunstancias, Cristo estaba con él, dándole la fuerza para soportar. Y esto no es solo para Pablo, es para todos nosotros. Cuando enfrentamos desafíos, cuando la vida nos golpea, podemos levantarnos, no porque seamos fuertes por nuestra cuenta, sino porque Cristo nos fortalece. La aplicación práctica de esta fortaleza en la vida diaria es fundamental. Cambia nuestra perspectiva de los desafíos. En lugar de verlos como obstáculos insuperables, empezamos a verlos como oportunidades para experimentar la fortaleza de Cristo. En momentos de debilidad, cuando sentimos que no podemos continuar, encontramos en Él una fuente constante de fortaleza. Nos libera de la carga de enfrentar todo por nuestra cuenta, nos da la seguridad de que no estamos solos. Su presencia y su apoyo nos acompañan en cada paso del camino, recordándonos que podemos enfrentar cualquier cosa que venga, no por nuestra propia fuerza, sino por la suya. Vivir con audacia y propósito es otra manera en que esta fortaleza se manifiesta. Cristo nos da la confianza para soñar en grande, para perseguir metas que parecen inalcanzables, para vivir con una mentalidad de victoria frente a los obstáculos. Cada desafío se convierte en una oportunidad de crecimiento, una ocasión para ver a Cristo obrando en nuestra vida. No se trata de no tener miedo o dudas, sino de enfrentarlos con la certeza de que Cristo ya ha ganado la victoria. Esto nos da una audacia para vivir que es diferente a cualquier otra. No es una audacia basada en la arrogancia,
sino en la confianza humilde en el poder de Cristo. A través de esta resiliencia en Cristo, experimentamos una transformación personal. Nos volvemos más adaptables, más capaces de enfrentar cambios y adversidades con gracia. Nuestra fe se vuelve firme. No depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo. Y a medida que caminamos con Él, desarrollamos una confianza renovada y una paz interior que nada en este mundo puede quitar. No se trata solo de sobrevivir a las pruebas, sino de ser transformados por ellas, de ser moldeados más y más a la imagen de Cristo. Nuestra fortaleza en Cristo también sirve como un testimonio vivo para los demás. Impacta nuestras relaciones interpersonales, inspira a otros a través de nuestro ejemplo, abre puertas para compartir nuestra fe en momentos de dificultad. Cuando las personas ven cómo enfrentamos las pruebas con una paz y una confianza que no se pueden explicar humanamente, se preguntan qué es lo que tenemos. Y esa es nuestra oportunidad para demostrar el poder de Dios en la vida cotidiana. No es un poder distante o teórico, sino un poder real, tangible, que se manifiesta en cada detalle de nuestra vida. Para cultivar esta dependencia en Cristo, necesitamos estrategias concretas. La práctica de la oración regular y la meditación en las Escrituras es fundamental. Participar activamente en una comunidad de fe nos proporciona el apoyo y la responsabilidad que necesitamos. Ejercicios de gratitud, mantener un diario espiritual y servir a otros son formas prácticas de reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y experimentar su fortaleza en acción. Todo esto nos ayuda a mantener nuestros ojos enfocados en Él, a recordar que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo, quien nos fortalece. La paradoja del poder en la debilidad, según 2 Corintios 12, versículo 9. La paradoja del poder en la debilidad es una de las enseñanzas más profundas que encontramos en la Biblia. A menudo, pensamos que ser fuerte significa no mostrar nuestras debilidades, no dejar que los demás vean nuestras fallas. Pero en 2 Corintios 12:9, Pablo comparte algo radicalmente diferente. Él dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aquí, Dios nos muestra que su gracia es suficiente para nosotros, que no necesitamos ser perfectos o fuertes por nuestra cuenta. Es precisamente en nuestras debilidades donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Es interesante cómo el mundo nos enseña a confiar en nuestra propia fuerza, en nuestra autosuficiencia. Nos dicen que debemos ser independientes, que no debemos depender de nadie. Pero la verdad es que, como humanos, todos tenemos limitaciones. Todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos insuficientes, momentos en los que nuestras propias fuerzas no son suficientes. Y es en estos momentos de vulnerabilidad, cuando somos honestos acerca de nuestras debilidades, que permitimos que Dios actúe de manera más poderosa en nuestras vidas. Es en nuestra humildad, en nuestra disposición a reconocer que no podemos hacerlo todo por nosotros mismos, donde Dios encuentra un espacio para manifestar su poder. La gracia de Dios es un concepto que a veces parece difícil de entender. ¿Qué significa realmente que su gracia sea suficiente para nosotros? Significa que no importa cuán limitados nos sintamos o cuán grandes sean nuestros desafíos, la gracia de Dios siempre está ahí para llenar los vacíos, para cubrir nuestras faltas. Es como un padre que sostiene a su hijo cuando tropieza, que lo levanta cuando cae. Dios hace lo mismo con nosotros. Su gracia compensa nuestras debilidades, nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante, no por nuestras propias capacidades, sino porque confiamos en su poder y en su amor incondicional. Aceptar nuestras debilidades no es fácil. Requiere valentía y humildad. A menudo preferimos ocultarlas, fingir que no existen, pero cuando hacemos esto, perdemos la oportunidad de experimentar una intervención divina más profunda. Pablo mismo habla de su aguijón en la carne, una debilidad que constantemente le recordaba su dependencia de Dios. Al aceptar nuestras debilidades, abrimos la puerta para que Dios actúe, para que su poder se manifieste plenamente. Y cuando esto sucede, experimentamos una transformación personal. Dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y comenzamos a confiar más en Dios. Y en esta dependencia encontramos una nueva libertad, una nueva fuerza. La resiliencia basada en la gracia es diferente de cualquier otra forma de resiliencia. No es una resiliencia basada en el esfuerzo propio, en apretar los dientes y soportar las pruebas por pura fuerza de voluntad.
Es una resiliencia que nace de la confianza en la gracia de Dios, de saber que no importa cuán difícil sea la situación, no estamos solos. Dios está con nosotros, fortaleciendo nuestro espíritu, dándonos la capacidad de recuperar fuerzas. Para cultivar esta resiliencia, necesitamos practicar la oración constante, buscar a Dios en su palabra y participar activamente en una comunidad de fe que nos apoye y nos anime en nuestro caminar. En muchas ocasiones, vemos el poder de Dios manifestado en nuestra debilidad. Historias de personas que han enfrentado enfermedades incurables, crisis financieras o pérdidas personales devastadoras y que, sin embargo, han encontrado una fuerza inexplicable para seguir adelante. Estos testimonios son una prueba viva de que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque es Dios quien obra en nosotros. A veces necesitamos discernir más allá de lo obvio para ver cómo Dios está trabajando en nuestras vidas, especialmente en nuestros momentos más difíciles. Pero cuando lo hacemos, encontramos un propósito más profundo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando abrazamos nuestra debilidad, no solo experimentamos un cambio personal, sino que también impactamos a nuestra comunidad. Ser vulnerables, ser auténticos acerca de nuestras luchas, fortalece nuestras relaciones. Ayuda a crear una cultura de gracia y aceptación en nuestras comunidades, donde las personas se sienten libres para ser quienes son, para compartir sus cargas sin temor al juicio. Este tipo de comunidad, basada en la gracia, se convierte en un refugio para aquellos que buscan consuelo y apoyo. La promesa de Dios en Isaías 41, versículo 10, fortaleza y confianza en tiempos de adversidad. Isaías nos ofrece una promesa poderosa y reconfortante. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En este versículo, Dios nos asegura que su presencia está con nosotros en todo momento, especialmente en los momentos de adversidad. Esta promesa no es solo para los tiempos en los que todo va bien, sino también, y quizás más importante, para esos momentos oscuros cuando nos sentimos más solos o abrumados. Es un recordatorio constante de que no estamos solos, que el Señor mismo camina a nuestro lado. Y esa presencia no es simplemente una compañía pasiva, sino una fuente de consuelo y seguridad. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, el miedo se desvanece. Porque, ¿cómo podríamos temer cuando el Creador del universo está a nuestro lado? La fortaleza que Dios nos ofrece en este versículo es una fortaleza que va más allá de nuestra capacidad humana. Todos hemos enfrentado momentos en los que nos sentimos débiles, incapaces de seguir adelante. Sin embargo, Isaías nos recuerda que no dependemos solo de nuestra fuerza. Dios nos fortalece, y su fuerza no tiene límites. Donde nosotros vemos nuestras debilidades, Dios ve una oportunidad para mostrar su poder. Y no solo nos da la fuerza para soportar, sino también para superar. Esta energía espiritual que recibimos de Dios renueva nuestro ánimo, nos da una nueva determinación para enfrentar cada desafío que se nos presente, con la seguridad de que no importa cuán grandes sean las tormentas, Dios es más grande. Dios también promete ayudarnos siempre. No se trata de una ayuda condicional basada en si hemos sido buenos o merecedores. Es una ayuda constante que no depende de nuestros méritos, sino de su amor incondicional. Esta ayuda divina se manifiesta de muchas formas en nuestra vida. A veces es una puerta que se abre cuando pensábamos que todo estaba perdido. Otras veces es la paz que sentimos en medio de la tormenta. Esta ayuda nos proporciona recursos más allá de nuestras capacidades. Nos sorprende con su creatividad y nos muestra que Dios siempre tiene una solución, incluso cuando nosotros no la vemos. El sustento de la justicia divina es otro aspecto crucial de esta promesa. Dios promete sostenernos con su justicia. Esto significa que, en medio de la incertidumbre, podemos confiar en que Dios es justo y actuará correctamente en nuestro favor. Su justicia es un fundamento sólido en tiempos difíciles, un recordatorio de que Dios no solo es nuestro ayudador, sino también nuestro defensor. Este sustento implica una protección continua, un cuidado constante que se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Nos da la seguridad de que, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece inestable, podemos estar firmes porque Dios nos sostiene con su justicia. Desarrollar una resiliencia espiritual es clave para enfrentar las adversidades con una mentalidad victoriosa.
La confianza en Dios cultiva esta resiliencia, permitiéndonos superar las dificultades con una fe inquebrantable. A través de estas experiencias, nuestra capacidad para enfrentar desafíos futuros se fortalece y comenzamos a ver las dificultades no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer en nuestra fe. Esta resiliencia transforma nuestra perspectiva, nos ayuda a ver cada prueba como un paso más hacia una relación más profunda con Dios. Isaías también nos invita a transformar nuestro miedo en valentía. Este versículo nos anima a reemplazar el temor con una confianza firme en Dios. Y esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de crecimiento espiritual. A medida que experimentamos la fidelidad de Dios una y otra vez, nuestra valentía aumenta, permitiéndonos tomar riesgos positivos y ver oportunidades donde antes veíamos solo amenazas. Esta nueva perspectiva nos capacita para enfrentar los desafíos con una actitud renovada, con la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Podemos aplicar esta promesa en nuestra vida diaria de varias maneras. Una forma es meditar diariamente sobre Isaías, dejando que sus palabras se arraiguen en nuestro corazón y mente. También podemos crear un diario de gratitud, registrando las formas en que Dios ha mostrado su fidelidad y su ayuda en nuestras vidas. Compartir testimonios con otros sobre la fidelidad de Dios fortalece nuestra fe y la de aquellos que nos rodean. Además, desarrollar una rutina de oración enfocada en la confianza y la fortaleza nos ayuda a mantenernos conectados con Dios, permitiéndonos recibir su paz y dirección. La confianza en Dios como fuente de paz en tiempos de crisis, Salmo 46. En el Salmo 46 encontramos una promesa que nos llena de consuelo y esperanza. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda segura en tiempos de angustia. Esta es una declaración poderosa, porque nos recuerda que, aunque las montañas se desplomen y los mares se agiten, podemos tener una paz que supera todo entendimiento. Esta paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Es una calma interior profunda que permanece, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar en caos. A diferencia de la paz que el mundo ofrece, que a menudo es pasajera y depende de nuestras circunstancias, la paz de Dios es duradera, inquebrantable, porque se basa en su carácter inmutable y en sus promesas eternas. Para experimentar esta paz, necesitamos cultivar una relación íntima con Dios. Esto no es algo que sucede automáticamente, requiere intención y práctica diaria. La oración es una manera poderosa de conectarnos con Dios, de descargar nuestras ansiedades y recibir su paz en nuestro corazón. Meditar en su palabra también nos ayuda a mantener nuestra mente fija en su verdad, en lugar de en nuestras preocupaciones. Y la gratitud, aún en medio de la adversidad, puede transformar nuestra perspectiva, ayudándonos a ver no solo los problemas, sino también las bendiciones que Dios nos da cada día. Cuando manifestamos esta paz inexplicable, se convierte en un testimonio vivo para quienes nos rodean. Muestra la realidad y el poder de Dios en nuestra vida, especialmente cuando enfrentamos situaciones que, humanamente hablando, deberían llenarnos de temor y desesperación. Confiar en Dios como nuestro refugio también transforma nuestra perspectiva. Nos permite ver los problemas no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para experimentar el poder y la fidelidad de Dios. Este cambio de perspectiva es un proceso continuo que requiere una renovación constante de nuestra mente. Al llenar nuestra mente con las promesas de Dios, desafiamos y reemplazamos los pensamientos negativos y temerosos con su verdad. Aprendemos a ver más allá de lo visible, a desarrollar la capacidad de ver con los ojos de la fe, reconociendo la obra invisible de Dios en situaciones aparentemente desesperadas. Esto nos da una esperanza y una confianza que el mundo no puede entender. Incluso en medio de la adversidad, podemos cultivar un corazón agradecido, sabiendo que Dios puede usar todas las circunstancias, incluso las más difíciles, para nuestro bien y para su gloria. Desarrollar una resiliencia espiritual es esencial para enfrentar las adversidades con una fe firme. La confianza en Dios como nuestro refugio y fortaleza nos permite no solo sobrevivir a las tormentas, sino crecer y fortalecernos a través de ellas. Cada desafío que enfrentamos, cada prueba que superamos, forja en nosotros un carácter más fuerte y una fe más profunda. Aprendemos a ser flexibles, a adaptarnos a los cambios y a las incertidumbres sin perder nuestra base en Dios.
y reconocemos la importancia de rodearnos de una comunidad de fe que pueda ofrecernos apoyo, aliento y rendición de cuentas en tiempos de prueba. La resiliencia espiritual se fortalece cuando compartimos nuestras cargas con otros, cuando nos edificamos mutuamente en amor y fe. Para vivir la verdad de que Dios es nuestro refugio y fortaleza, necesitamos aplicar esta confianza de manera práctica y constante en nuestra vida diaria. Una manera de hacer esto es mantener un diario de gratitud, donde cada día registremos las evidencias de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Esto nos ayuda a recordar, especialmente en momentos de dificultad, que Dios siempre ha estado con nosotros y siempre lo estará. También podemos crear un muro de remembranza en nuestro hogar, con versículos bíblicos, testimonios personales y recuerdos tangibles de cómo Dios ha sido nuestro refugio en el pasado. Esto sirve como un recordatorio visual constante de su fidelidad. Así que sigamos confiando en Dios, recordando que Él es nuestro refugio y fortaleza. No importa cuán grandes sean las tormentas, podemos tener la certeza de que, con Dios a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier cosa con una paz que el mundo no puede entender. Porque su presencia, su fortaleza, su ayuda y su justicia son más que suficientes para nosotros. Romanos 8, versículo 28. Una promesa de esperanza y propósito en todas las circunstancias. Romanos es una promesa que nos llena de esperanza y nos da un propósito claro en medio de todas las circunstancias de la vida. Cuando leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, estamos recibiendo un recordatorio poderoso de que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está obrando todo para nuestro bien. Pero, ¿qué significa realmente esta promesa? No es que todas las experiencias sean agradables o fáciles, sino que, en las manos de Dios, cada experiencia, incluso las dolorosas, puede tener un propósito mayor. Dios orquesta cada detalle de nuestras vidas, tejiendo cada hilo de alegría y dolor en un tapiz hermoso que solo Él puede ver completo. Cuando enfrentamos incertidumbres, podemos aferrarnos a esta promesa como un ancla en medio de la tormenta. A menudo, nuestras vidas no salen como lo planeamos. Nos enfrentamos a pérdidas, fracasos y desilusiones. Sin embargo, Romanos nos asegura que hay esperanza, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Es como un tapiz. Desde nuestra perspectiva humana, vemos los hilos enredados y desordenados, pero Dios, el gran tejiendo, ve el diseño completo. Él está entrelazando cada evento de nuestras vidas en un patrón más grande y hermoso, que solo se revela con el tiempo. Esto no significa que el sufrimiento no sea real o que nuestras lágrimas no importen. Más bien, significa que nada de lo que experimentamos es en vano. Cada dolor, cada lágrima, tiene un propósito, y Dios puede usar todo para nuestro bien y su gloria. Desarrollar resiliencia a través de esta promesa nos da una fortaleza increíble para perseverar. Aplicar este principio a nuestra vida diaria significa que, en lugar de vernos como víctimas de nuestras circunstancias, podemos vernos como vencedores a través de Cristo. Podemos elegir creer que Dios tiene un propósito, incluso en nuestras pruebas más difíciles. Este cambio de mentalidad transforma nuestra actitud de desesperación a esperanza. Nos permite enfrentar cada día con la certeza de que Dios está en control, que nada escapa a su plan perfecto. Nos da la confianza para seguir adelante, incluso cuando no entendemos completamente el porqué de lo que está sucediendo. La paz que proviene de confiar en esta promesa es una paz que realmente supera todo entendimiento. Es una paz que no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de nuestra confianza en el carácter de Dios. Sabemos que Él es bueno, que Él es fiel y que Él es capaz de transformar cualquier situación para nuestro bien. Esta paz nos libera de la ansiedad y del miedo, permitiéndonos vivir con propósito y dirección, incluso cuando el camino es incierto. Nos da la capacidad de descansar, sabiendo que, pase lo que pase, estamos en las manos de un Dios que nos ama y que está obrando todo a nuestro favor. Para aplicar Romanos en nuestra vida cotidiana, necesitamos ejemplos prácticos y tangibles. Una forma es reinterpretar nuestros desafíos diarios a la luz de esta promesa. Preguntarnos, ¿cómo puede Dios usar esto para mi bien? O, ¿qué propósito puede tener esto en el gran plan de Dios para mi vida? También puede ser de ayuda.
Otra forma es cultivar una mentalidad basada en esta promesa a través de ejercicios prácticos como la escritura reflexiva, la oración enfocada y la meditación bíblica. Compartir esta perspectiva con otros también es crucial. Cuando conocemos a alguien que está pasando por dificultades, podemos ofrecer consuelo recordándole que Dios puede usar incluso sus luchas para un propósito más grande. Fomentar la gratitud y el reconocimiento del trabajo de Dios, incluso en lo aparentemente negativo, nos ayuda a mantener una actitud positiva y llena de fe. Cuando vivimos según Romanos, no solo cambiamos nuestra vida, sino que también impactamos a nuestra comunidad. Esta perspectiva puede transformar nuestras relaciones, promoviendo empatía, paciencia y apoyo mutuo. Una comunidad que vive confiando en esta promesa puede experimentar un renovado sentido de unidad y propósito. Podemos trabajar juntos para fomentar una cultura de esperanza y propósito, donde cada miembro sepa que es parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Los testimonios de cómo Romanos ha impactado a familias y comunidades enteras son numerosos. Gente que ha visto cómo Dios ha usado sus desafíos para fortalecer sus relaciones, para abrir nuevas oportunidades y para mostrar su poder de maneras que nunca imaginaron. Así que, mientras enfrentamos las pruebas y desafíos de la vida, recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros, trabajando todas las cosas para nuestro bien. Mantengamos nuestra confianza en Él, sabiendo que, aunque no siempre veamos el panorama completo, podemos confiar en que Él está orquestando cada detalle para nuestro beneficio y su gloria eterna. Josué capítulo 1 versículo 9. Un llamado a la valentía y la confianza en Dios. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Estas no son simplemente palabras de ánimo, son un mandato divino. Imagina ser Josué en ese momento, tomando el liderazgo después de Moisés, enfrentándose a la tarea monumental de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. No era un momento fácil, no era una tarea sencilla. Y sin embargo Dios le da esta orden clara y contundente: esfuérzate y sé valiente. Aquí vemos que la valentía no es opcional, es una cualidad que Dios espera de aquellos que lo siguen. No es una valentía basada en nuestras propias fuerzas, sino en la confianza total en Dios. Cuando Dios nos dice que seamos valientes, está pidiendo una acción activa de nuestra parte. No es suficiente sentirnos valientes, debemos actuar con valentía. Piensa en los momentos en tu vida cuando has tenido que tomar decisiones difíciles, cuando has enfrentado desafíos que parecían insuperables. En esos momentos, ser valiente significa seguir adelante, confiar en Dios, aun cuando el camino no está claro. Y esta valentía es relevante no solo para Josué, sino para cada uno de nosotros, hoy, aquí, en nuestras propias luchas y en nuestros propios desafíos. Dios nos llama a ser valientes, a esforzarnos, a seguir adelante con fe, sabiendo que Él está con nosotros. Dios no solo nos llama a la valentía, sino que también nos da una promesa poderosa: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Qué increíble es esta promesa. No importa dónde estemos, no importa lo que estemos enfrentando, Dios promete estar con nosotros. Su presencia no depende de nuestras circunstancias ni de nuestra ubicación. Él no está limitado por el tiempo o el espacio. Esta promesa es un recordatorio constante de que no estamos solos, de que en cada lucha, en cada desafío, Dios está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos. La presencia de Dios es más que compañía, es una fuente de fortaleza y seguridad. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, podemos enfrentar cualquier cosa. No porque seamos fuertes, sino porque Él es fuerte. Él es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro refugio seguro. Esta promesa nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, podemos tener paz y confianza porque Dios está con nosotros. Y esto refuerza la idea de que nunca estamos solos en nuestras luchas. Siempre tenemos un aliado poderoso que camina a nuestro lado. Dios sabe que como seres humanos enfrentaremos miedo y desaliento. Por eso en Josué, Él aborda directamente estas emociones. Nos dice que no temamos, que no nos desanimemos. Esto no significa que nunca vamos a sentir miedo o desaliento. Al contrario, Dios reconoce que estas emociones son comunes, pero también nos da la solución para superarlas: confiar en su presencia. Superar el miedo no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere fe y obediencia.
requiere recordarnos constantemente quién es Dios y qué ha prometido. Cada vez que enfrentamos nuestros miedos con fe, estamos dando un paso más hacia una vida de valentía y confianza en Dios. La valentía, entonces, no es solo para los grandes momentos de nuestra vida, sino para las decisiones y acciones cotidianas. Se manifiesta en cómo enfrentamos los desafíos diarios, en cómo tomamos decisiones difíciles, confiando en la presencia y el poder de Dios. Se trata de desarrollar una mentalidad resiliente, una que se base en la fe y no en las circunstancias. Y Josué se convierte en un recordatorio en esos momentos de duda o incertidumbre, un recordatorio de que podemos ser valientes, porque Dios está con nosotros. Cambiar nuestra perspectiva también es crucial. En lugar de centrarnos en los problemas, debemos centrarnos en Dios. Reconocer que nuestra fuerza no proviene de nuestras capacidades personales, sino de Él. Cultivar una actitud de esperanza y optimismo basada en sus promesas. Saber que no importa cuán grandes sean los desafíos, Dios tiene un plan para nuestras vidas y podemos confiar en Él completamente. Cuando somos valientes en nuestra fe, eso no solo nos afecta a nosotros, tiene un impacto colectivo. Nuestra valentía puede inspirar a otros, puede fortalecer a nuestra comunidad. Como líderes, como padres, como amigos, cuando demostramos valentía basada en la fe, fomentamos una cultura de coraje y confianza. Y esto tiene un efecto multiplicador, impactando no solo a nuestra familia y amigos, sino también a nuestra sociedad y a las generaciones futuras. La confianza en Dios como fuente de fortaleza y valor, Salmo 27. El Salmo 27 dice: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este versículo es un recordatorio poderoso de que, no importa cuán oscura sea la situación que estemos enfrentando, Dios es nuestra luz en medio de la oscuridad. Cuando todo a nuestro alrededor parece caótico y confuso, cuando no sabemos qué decisión tomar o cuál es el siguiente paso, podemos confiar en que Dios iluminará nuestro camino. Él nos guía a través de los momentos más difíciles, ayudándonos a tomar decisiones acertadas. Su sabiduría es nuestra brújula en medio de la tormenta, y su luz nos muestra la verdad cuando la incertidumbre nubla nuestra visión. Y es en estos momentos de duda y confusión, cuando sentimos que estamos navegando por aguas turbulentas, que la claridad espiritual que Dios nos ofrece se vuelve tan crucial. A veces, la vida nos pone en situaciones donde nos sentimos perdidos, sin saber qué dirección tomar. Pero cuando invitamos a Dios a nuestras vidas, su presencia disipa la niebla de la incertidumbre, nos da paz en medio de la tormenta, una paz que el mundo no puede entender, nos ancla en su verdad, recordándonos que Él tiene un propósito más grande para nosotros, un propósito que tal vez no podamos ver ahora, pero que está ahí, esperando a ser revelado a través de nuestra fe y obediencia. Dios no solo nos da luz en nuestra oscuridad, sino que también es nuestra salvación frente a cualquier amenaza. En un mundo lleno de peligros físicos y espirituales, encontrar seguridad en Dios es fundamental. Nos da protección no solo de los peligros tangibles, como la violencia o los desastres naturales, sino también de las influencias negativas que amenazan nuestra fe y nuestra relación con Él. Es nuestro escudo espiritual, una barrera protectora contra las mentiras y tentaciones del enemigo. Su presencia constante nos asegura que, no importa cuán grandes sean las amenazas, podemos estar tranquilos porque Él es nuestro protector. Esa seguridad en Dios también nos libera del miedo y la ansiedad que enfrentamos todos los días. Cuando entendemos que Dios es nuestro Salvador, que Él está con nosotros en cada paso, nuestras preocupaciones empiezan a desvanecerse. Su amor perfecto echa fuera el temor, como dice en Juan. Nos recuerda que no estamos solos, que no tenemos que cargar con nuestras ansiedades por nuestra cuenta. Podemos confiar en Él completamente, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y que está trabajando para nuestro bien. Además, Dios es nuestra fortaleza inquebrantable. No solo nos protege, sino que nos empodera para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Cuando confiamos en su fuerza, descubrimos que podemos superar obstáculos que antes parecían insuperables. Nos da la confianza para avanzar, sabiendo que con Dios nada es imposible. Y esta confianza no es una fuerza momentánea, sino una resistencia espiritual que se desarrolla con el tiempo. Cada prueba, cada dificultad que enfrentamos con fe, fortalece nuestra relación con Dios y nos da la capacidad de perseverar,
incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Vivir con valentía también significa defender la verdad y la justicia, incluso cuando es difícil. Dios nos da el coraje para vivir según sus principios, para actuar con integridad y para mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar las consecuencias. Nos llama a ser valientes, no con una valentía basada en nuestras propias fuerzas, sino en la fortaleza que viene de confiar plenamente en Él. Nos invita a ver más allá de nuestras propias limitaciones y a confiar en su capacidad para usarnos, tal como somos, para su gloria. Esta confianza en Dios también transforma nuestro carácter. Nos ayuda a desarrollar una identidad que está arraigada en nuestra relación con Él. Nos recuerda que somos hijos de Dios, amados y valorados, y esto nos permite superar la inseguridad y la baja autoestima. Nos invita a cultivar virtudes divinas, como el amor, la paciencia y la compasión, que reflejan su carácter en nuestras interacciones diarias, y, a medida que dependemos más de Él, nuestra fe madura, se profundiza, se vuelve más resistente a las tormentas de la vida. Finalmente, esta confianza en Dios impacta nuestras relaciones interpersonales. Cuando tenemos paz interior, esa paz se refleja en nuestras interacciones con los demás. Nos ayuda a mejorar la comunicación, a resolver conflictos con amor y a buscar la reconciliación. También nos inspira a ser líderes que reflejan la confianza en Dios, influenciando positivamente a nuestra familia, amigos y comunidad. Y cuando vivimos en una comunidad de fe, esa confianza en Dios nos fortalece mutuamente. Creamos redes de apoyo que se basan en la fe compartida y juntos impactamos positivamente a la sociedad, demostrando que una vida basada en la confianza en Dios puede cambiar el mundo. Entonces, recordemos que el Señor es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. Con Él a nuestro lado, no tenemos nada que temer. Podemos enfrentar cualquier cosa, con la certeza de que Él nos guiará, nos protegerá y nos fortalecerá en cada paso del camino. La resiliencia espiritual a través de la perseverancia y el enfoque en Cristo, Hebreos 12 versículos del 1 al 2. Imaginen por un momento la vida cristiana como una carrera. Hebreos nos dice que estamos rodeados por una nube de testigos y que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta imagen es tan poderosa porque todos sabemos lo que es correr, tanto en lo físico como en lo espiritual. En una carrera, no solo necesitas resistencia, sino también concentración y determinación. El autor de Hebreos nos exhorta a despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos asedia. ¿Qué significa esto? Significa que hay cosas en nuestras vidas que nos ralentizan, que nos impiden avanzar con la fuerza y la claridad que Dios quiere que tengamos. Esas cargas pueden ser hábitos, temores, dudas o incluso personas que nos alejan de nuestra relación con Dios. Y aquí es donde entra la nube de testigos. Este grupo de héroes de la fe nos inspira. Piensen en Abraham, quien dejó su hogar sin saber a dónde iba, confiando plenamente en Dios. O en Moisés, quien enfrentó a Faraón y lideró a su pueblo a través del Mar Rojo. Ellos no eran perfectos, pero perseveraron porque confiaban en Dios. Y más que eso, tenían sus ojos fijos en algo más grande que ellos mismos. Así como nosotros, tenían un propósito, una meta hacia la cual corrían. Pero por encima de todos, está Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro ejemplo supremo de resistencia y perseverancia. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, por el gozo puesto delante de Él. Y ese gozo no solo era su resurrección y su regreso al Padre, sino también la salvación de todos nosotros. Mantener la mirada fija en Jesús es esencial para nuestra carrera espiritual. Es fácil distraerse con las dificultades de la vida, con los problemas y desafíos que enfrentamos a diario. Pero cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús, encontramos una fuente constante de fuerza y esperanza. Aprendemos de Él a enfrentar los desafíos con paciencia y determinación. Jesús no solo soportó el sufrimiento, lo hizo con propósito, sabiendo que su dolor traería redención a la humanidad. De la misma manera, nosotros podemos encontrar propósito en nuestras propias pruebas, sabiendo que Dios las utiliza para moldearnos, para hacernos más como Cristo. En nuestra vida diaria, aplicar esta resiliencia espiritual significa desarrollar hábitos que nos fortalezcan. Esto puede incluir la oración diaria, el estudio de la palabra de Dios y la meditación en sus promesas. Cuando enfrentamos momentos de dificultad, debemos recordar quién es nuestro Dios y qué ha prometido.
Utilizar la oración y la meditación nos ayuda a renovar nuestra fuerza espiritual, a recargar nuestras energías y a seguir adelante, incluso cuando sentimos que no podemos más. También es importante aprender a identificar y eliminar los pesos innecesarios que cargamos. Tal vez se trate de preocupaciones mundanas, de aferrarnos a cosas que realmente no importan en la eternidad o de relaciones que nos desvían del camino de Dios. No estamos solos en esta carrera. La comunidad de creyentes es una parte fundamental en el desarrollo de nuestra resiliencia. Rodearnos de otros creyentes nos brinda apoyo, ánimo y fuerza. Compartir nuestros testimonios de perseverancia no solo inspira a otros, sino que también refuerza nuestra propia fe. Participar en grupos de estudio bíblico, en oración colectiva y buscar mentores espirituales que hayan demostrado resiliencia en sus propias vidas son formas poderosas de fortalecer nuestra carrera espiritual. La comunidad nos recuerda que no estamos corriendo solos, que hay otros corriendo con nosotros, apoyándonos y animándonos a seguir adelante. Nuestra resiliencia no solo nos beneficia a nosotros, también puede ser un testimonio poderoso para los demás. Nuestra perseverancia en la fe puede inspirar a otros a fortalecer su relación con Dios. Podemos utilizar nuestras pruebas superadas como plataformas para compartir el Evangelio, mostrando cómo Dios ha sido fiel en cada paso del camino. Incluso podemos desarrollar un ministerio de apoyo y ánimo para aquellos que enfrentan dificultades, creando recursos que les ayuden a cultivar su propia resiliencia espiritual. Pensemos en Job, por ejemplo, un modelo de perseverancia en el sufrimiento. Perdió todo, desde su familia hasta sus posesiones, pero nunca perdió su fe en Dios. Su historia nos enseña que, aunque pasemos por momentos de gran dolor y pérdida, podemos confiar en que Dios está con nosotros y que Él tiene un propósito mayor. Job no entendía completamente por qué sufría, pero sabía en quién confiaba. Esa es la clase de fe y resistencia que necesitamos desarrollar. También podemos mirar los testimonios contemporáneos de creyentes que han superado grandes adversidades. Personas que han enfrentado enfermedades terminales, pérdidas devastadoras, persecuciones, y aún así han mantenido su fe firme. ¿Cómo lo hicieron? Desarrollaron estrategias específicas, como meditar en las Escrituras, practicar la gratitud diaria y salir de su zona de confort para crecer en confianza. Todo esto son ejemplos prácticos que podemos aplicar en nuestra vida para desarrollar nuestra propia resiliencia espiritual. Así que, hermanos y hermanas, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús, despojémonos de todo peso y apoyémonos en nuestra comunidad de fe. Porque al final del día, no se trata solo de llegar a la meta, sino de cómo corremos la carrera, con fe, con esperanza y con una resiliencia que solo se encuentra en Cristo. Fortalecimiento en el Señor y su poder, según Efesios 6, versículo 10. En Efesios, Pablo nos da un mandato claro: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este versículo no es solo una sugerencia, es una llamada a depender completamente de Dios, a reconocer que la verdadera fortaleza no proviene de nosotros mismos, sino de Él. En un mundo que valora tanto la autosuficiencia, esta enseñanza puede parecer contracultural. Nos enseñan desde pequeños a ser fuertes, a no depender de nadie, a valernos por nosotros mismos. Pero aquí, Pablo nos recuerda que, en realidad, nuestra fuerza es limitada. Hay situaciones en la vida que nos abruman, que nos hacen sentir pequeños y débiles. En esos momentos, debemos recordar que Dios es nuestra fuente de fortaleza. A veces, intentamos enfrentar los desafíos con nuestras propias fuerzas, pero pronto nos damos cuenta de que no es suficiente. Es entonces cuando debemos cambiar nuestra perspectiva, pasar de la autosuficiencia a la dependencia total en Dios, porque cuando confiamos en nuestra propia fuerza, nos agotamos rápidamente. Pero cuando dependemos del poder de Dios, encontramos una fuente de fortaleza que nunca se agota. La resiliencia verdadera se desarrolla no a través de nuestra propia capacidad, sino a través de la confianza en Dios. Esta confianza nos libera para enfrentar cada día con una nueva confianza y valentía, sabiendo que no importa lo que venga, Dios está con nosotros, y su poder es suficiente. Y es que esta promesa de fortaleza en el Señor nos transforma en la forma en que enfrentamos los desafíos. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, que Dios está con nosotros en cada paso del camino.
Esto nos libera de la presión de tener que enfrentarlo todo por nosotros mismos. Podemos descansar en la certeza de que Dios está luchando por nosotros, que Él está en control. Y con esta confianza, podemos perseverar en medio de las pruebas, sabiendo que Dios nos dará la fuerza que necesitamos para superar cualquier obstáculo. Esta resiliencia no está basada en nuestras habilidades, sino en nuestra fe y confianza en Dios. Es una resiliencia que no se desmorona cuando las cosas se ponen difíciles, porque está anclada en la roca sólida que es Cristo. Para aplicar este principio de fortalecerse en el Señor en nuestra vida diaria, debemos primero reconocer el poder de Dios en todas las situaciones, especialmente en aquellas que parecen abrumadoras. Es en esos momentos cuando necesitamos buscar activamente la fuerza divina. Esto puede ser a través de la oración, pidiendo a Dios que nos dé la fortaleza que necesitamos, o a través del estudio de la palabra, recordando las promesas de Dios de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Confiar en la guía y el sostenimiento de Dios en cada paso nos permite vivir con un propósito claro y una dirección firme, basada en nuestra dependencia de Él. Además, la oración juega un papel fundamental en nuestro fortalecimiento espiritual. La oración no es solo una lista de peticiones, es un medio para conectar con la fuerza de Dios. A través de la oración, renovamos nuestras fuerzas, encontramos paz en medio del caos y sentimos la presencia reconfortante de Dios en nuestras vidas. Mantener una vida de oración constante es esencial para mantener nuestra dependencia en Dios. Hay tantos testimonios de personas que han experimentado una fortaleza increíble a través de la oración, personas que han enfrentado situaciones imposibles y han encontrado en Dios el poder para seguir adelante. Pensemos en los ejemplos prácticos de fortalecimiento en el Señor, como el caso de un creyente enfrentando una enfermedad terminal con fe y paz, confiando en que Dios tiene un propósito más allá de lo que podemos entender. O la historia de un empresario cristiano que al enfrentar la bancarrota decidió confiar en Dios y encontró una forma de resurgir, no solo financieramente, sino espiritualmente más fuerte que antes. También está la experiencia de un misionero que en situaciones de peligro fue sostenido por la fuerza divina, sabiendo que su vida estaba en manos de Dios. Hay tantos testimonios poderosos, como el de una familia que supera la pérdida de un ser querido con la fortaleza que solo Dios puede proporcionar. Encontraron consuelo en su fe, sabiendo que Dios está con ellos en cada lágrima, en cada momento de dolor. O el relato de un estudiante que enfrenta el acoso escolar con una valentía que proviene de su fe, sabiendo que Dios lo protege y que su valor no está determinado por lo que otros piensen de él. En todos estos ejemplos, vemos un tema común. Cuando nos fortalecemos en el Señor, encontramos una fuente de fortaleza que nunca se agota. Nos da la capacidad de enfrentar cualquier situación con confianza y valentía, sabiendo que no estamos solos y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Así que, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque con Él podemos enfrentar cualquier cosa. La resiliencia y confianza en Dios, según el Salmo 73, versículo 26. El Salmo dice: «Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre». Este versículo es un recordatorio profundo de nuestras propias limitaciones humanas. Todos hemos experimentado esos momentos en los que nos sentimos débiles, cuando parece que nuestra fuerza física y emocional se desmorona. Tal vez ha sido en medio de una enfermedad, una pérdida significativa o simplemente la fatiga de la vida diaria. Esos momentos nos hacen conscientes de nuestra fragilidad, nos hacen recordar que por mucho que intentemos, nuestra fuerza por sí sola no es suficiente. Pero ahí es donde Dios interviene. Dios no solo nos ofrece un refugio en esos momentos de debilidad, sino que también se convierte en nuestra fuerza misma. Cuando el versículo habla de Dios como la roca de mi corazón, está usando una imagen poderosa. Piensa en una roca, es firme, inamovible, sólida. Así es Dios en nuestras vidas, especialmente cuando todo lo demás parece tambalearse. Nos proporciona una base sólida sobre la cual podemos apoyarnos, incluso cuando nuestro propio corazón desfallece. Él es inquebrantable, constante, una fuente inagotable de fortaleza, y no solo en los buenos tiempos, sino especialmente en las tormentas, en los desafíos que parecen insuperables. La resiliencia espiritual se construye precisamente en esos momentos. Es en las pruebas, en las dificultades,
donde aprendemos a depender más profundamente de Dios. La resiliencia no es solo aguantar, es aprender a ser transformados por las pruebas. ¿Y cómo hacemos esto? Reconociendo primero nuestras propias limitaciones. No somos invencibles, no somos inagotables, y eso está bien. De hecho, es en nuestra debilidad donde más claramente vemos la fuerza de Dios. Como Pablo dijo en Corintios, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando dejamos de intentar hacerlo todo con nuestras propias fuerzas y comenzamos a confiar en Dios, encontramos una fuerza que no es nuestra, sino que proviene directamente de Él. Este cambio de perspectiva, de confiar en nuestra propia fuerza a depender de la fortaleza divina, transforma completamente cómo enfrentamos la vida. Ya no nos vemos a nosotros mismos como frágiles o insuficientes, sino como fortalecidos por Dios. Nos convertimos en personas que enfrentan los desafíos no con miedo, sino con una esperanza inquebrantable. Dios es nuestro refugio seguro, nuestro baluarte protector, y esa seguridad cambia nuestra actitud frente a los desafíos. En lugar de verlos como obstáculos insuperables, los vemos como oportunidades para experimentar la fidelidad y el poder de Dios. Pero, ¿cómo llevamos esto a nuestra vida diaria? Primero, necesitamos estrategias para recordar la presencia de Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Una forma de hacerlo es a través de la meditación diaria en las Escrituras, especialmente en pasajes como el Salmo. Recordar estas palabras nos ayuda a mantenernos enfocados en la verdad de quién es Dios, incluso cuando nuestras emociones nos dicen lo contrario. Además, mantener un diario de gratitud puede ser increíblemente útil. Anotar cada día una cosa por la que estamos agradecidos nos ayuda a recordar todas las formas en que Dios ha sido fiel. También es importante estar rodeado de una comunidad de fe que nos apoye. Compartir nuestras luchas y victorias con otros creyentes fortalece nuestra propia fe y la de aquellos a nuestro alrededor. Por eso, los grupos de apoyo o los estudios bíblicos son tan valiosos. Nos dan un espacio seguro para compartir, para ser vulnerables y para ser fortalecidos por los testimonios de los demás. Y por supuesto, las actividades de servicio son una forma práctica de expresar nuestra confianza en la fortaleza de Dios. Cuando servimos a otros, demostramos que creemos en un Dios que nos sostiene, un Dios que es nuestra fuerza y un Dios que está trabajando en todas las circunstancias. Finalmente, la resiliencia que mostramos en nuestra vida puede ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Cuando los demás ven nuestra paz en medio de la tormenta, cuando ven nuestra confianza en Dios en medio de la incertidumbre, se inspiran. Nuestra resiliencia se convierte en una herramienta de evangelización, un testimonio vivo de la fidelidad y el poder de Dios. Es por eso que es tan importante compartir nuestras historias, nuestros testimonios de cómo hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Así que, meditemos en el Salmo y recordemos que, aunque nuestra carne y nuestro corazón pueden desfallecer, Dios es la roca de nuestro corazón, nuestra porción para siempre. Confiemos en Él, no solo en los buenos tiempos, sino especialmente en los momentos de debilidad. Porque es en esos momentos cuando descubrimos realmente quién es Dios y cuán grande es su poder para sostenernos, fortalecernos y transformarnos. La promesa de restauración y fortalecimiento en medio del sufrimiento. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10. En Pedro encontramos una promesa poderosa. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Este versículo es un recordatorio de que el sufrimiento es una parte temporal de nuestras vidas, una realidad que todos enfrentamos en algún momento. El sufrimiento es inevitable, ya sea por pérdida, enfermedad o problemas financieros. Pero lo que este versículo nos enseña es que, aunque el sufrimiento es real, no es permanente. No es el final de nuestra historia. Desde la perspectiva bíblica, el sufrimiento es solo una fase transitoria. Y aunque puede parecer interminable cuando estamos en medio de él, debemos mantener una visión equilibrada, sabiendo que Dios está trabajando en nosotros a través de estos momentos difíciles. El sufrimiento, aunque doloroso, tiene un propósito divino. A veces, es fácil ver las pruebas como un castigo o una señal de que algo va mal, pero la Biblia nos muestra otra perspectiva. El sufrimiento puede ser un catalizador para el crecimiento espiritual.
Es en esos momentos de debilidad cuando más dependemos de Dios, cuando más buscamos su rostro. Como dice Santiago, debemos considerar el sufrimiento como puro gozo, porque produce perseverancia. Y esta perseverancia es la que refina nuestro carácter, nos hace más parecidos a Cristo y nos prepara para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Además, al pasar por nuestras propias pruebas, desarrollamos una mayor empatía y compasión hacia aquellos que también están sufriendo, lo que nos permite ministrar y apoyar a otros de una manera más profunda. Y aquí es donde entra la promesa de restauración divina. Dios no solo nos deja en el sufrimiento, Él promete perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Esto significa que después de pasar por el fuego, no solo sobrevivimos, sino que salimos más fuertes. Es un proceso de perfeccionamiento espiritual, donde nuestra fe se afirma aún más en medio de las adversidades. Nuestra resiliencia espiritual se fortalece y nuestra base en Dios se solidifica. Este fortalecimiento no es solo para que podamos resistir las tormentas, sino para que también podamos prosperar en medio de ellas, mostrando a los demás la fortaleza que viene de confiar en Dios. La gracia de Dios es el fundamento de esta esperanza. La gracia no es algo que ganamos, es un regalo inmerecido. Es abundante y suficiente para cada situación que enfrentamos. Cuando estamos en nuestros momentos más bajos, es la gracia de Dios la que nos sostiene, la que nos da la fuerza para seguir adelante. Esta gracia transforma nuestra perspectiva personal. Nos permite ver más allá de nuestras circunstancias actuales y mirar con esperanza hacia lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En lugar de enfocarnos en el dolor, podemos enfocarnos en la promesa de restauración y fortalecimiento que Dios nos da. Y esta promesa no es solo para esta vida, sino que también tiene una dimensión eterna. Dios nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo. Esto significa que, aunque nuestros sufrimientos en esta tierra son temporales, nuestra esperanza es eterna. Hay un destino final que nos espera, una gloria que supera con creces cualquier dolor o dificultad que podamos enfrentar aquí. Este contraste entre el sufrimiento temporal y la gloria eterna nos motiva a perseverar. Nos recuerda que nuestro dolor no es en vano, que hay una recompensa eterna que nos espera. Entonces, ¿cómo aplicamos esta promesa en nuestra vida diaria? Primero, debemos tener estrategias para mantener la esperanza en tiempos difíciles. Esto puede incluir recordar activamente las promesas de Dios, meditar en su palabra y rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye. La comunidad de fe es esencial en el proceso de restauración. Nos brinda apoyo, aliento y un recordatorio constante de que no estamos solos. Además, cultivar una mentalidad resiliente basada en la promesa divina nos ayuda a enfrentar cada día con una nueva perspectiva, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él tiene un plan. La oración y la meditación son claves para apropiarnos de esta promesa. A través de la oración, conectamos con la fuente de fortaleza. La meditación en las Escrituras, especialmente en pasajes como Pedro capítulo 5, nos permite internalizar estas promesas y hacerlas parte de nuestra vida diaria. Desarrollar una rutina espiritual que refuerce nuestra confianza en Dios es fundamental. No se trata solo de leer la Biblia y orar, sino de vivir cada día con una conciencia renovada de su presencia y su promesa de restauración. Finalmente, podemos ver ejemplos prácticos de restauración y fortalecimiento a nuestro alrededor. Piensa en Juan, un empresario que perdió todo en una crisis económica. En lugar de rendirse, encontró una nueva dirección y propósito a través de su fe en Dios. O en María, una madre soltera que enfrentó una enfermedad grave y descubrió una fuerza interior que no sabía que tenía. Y luego está la historia de Corrie ten Boom, quien sobrevivió a un campo de concentración y se convirtió en un símbolo de perdón y restauración. Estos ejemplos nos muestran que la promesa de 1 de Pedro 5:10 no es solo teoría, sino una realidad vivida por aquellos que confían en Dios en medio del sufrimiento. Así que, en medio de nuestras pruebas, recordemos esta promesa, que el Dios de toda gracia nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo y que Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Que podamos descansar en esta verdad, confiando en que, aunque el sufrimiento es real, también lo es la restauración que Dios nos promete. La perspectiva bíblica sobre las pruebas y la resiliencia espiritual, según Santiago 1 versículos 2 al 4. Santiago 1 versículos 2 al 4
Nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre las pruebas. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este pasaje es revolucionario porque nos invita a ver las pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades de crecimiento. No es fácil, claro que no, pero aquí es donde está la clave. Cada desafío que enfrentamos no es más que una herramienta que Dios usa para desarrollar nuestro carácter y fortalecernos en la fe. Cuando estamos en medio de una prueba, es fácil sentirnos abrumados, perder de vista la gran imagen, pero Dios utiliza cada dificultad para perfeccionarnos. Como el alfarero que modela la arcilla, Dios moldea nuestro carácter. Nos enseña a depender de Él, a confiar cuando no entendemos, a seguir adelante incluso cuando el camino es incierto. Piensa en cómo cada desafío fortalece nuestra confianza en Dios. Es como un entrenamiento espiritual. Igual que un atleta se fortalece con cada sesión de entrenamiento, nosotros también crecemos con cada prueba. Nos hacemos más fuertes, más resistentes, más cercanos a Dios. La paciencia es uno de los frutos más preciosos que surge de enfrentar adversidades. La paciencia no es solo esperar sin hacer nada, sino esperar con confianza, con una esperanza renovada en Dios. Esta perseverancia nos ayuda a soportar presiones con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es en este proceso de cultivar paciencia donde realmente crecemos hacia la madurez espiritual. Cada momento de espera es una oportunidad para confiar más profundamente en Dios, para aprender a depender de Él y no de nuestras propias fuerzas. Es un proceso continuo, sí, pero es precisamente este proceso el que nos lleva a ser perfectos y cabales. Cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades también es esencial. Santiago nos invita a adoptar una actitud positiva y esperanzada frente a los desafíos. No es fácil, pero es posible. Ver las pruebas como parte del plan divino para nuestras vidas nos permite afrontar cada situación con una nueva mentalidad. En lugar de ver los problemas como obstáculos, comenzamos a verlos como oportunidades para crecer, para fortalecer nuestra fe, para aprender algo nuevo. Cada prueba tiene un propósito en nuestro crecimiento, incluso si no lo entendemos en el momento. Confía en que Dios sabe lo que hace. La resiliencia se desarrolla precisamente a través de esta fe en acción. La resiliencia espiritual no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Se desarrolla al enfrentar pruebas con fe. Cuando confiamos en el proceso de transformación que Dios realiza en nosotros, podemos avanzar con determinación, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso. Esta resiliencia no solo nos ayuda a soportar las dificultades, sino que también nos prepara para las futuras batallas espirituales. Es un escudo de fe que nos protege y nos permite seguir adelante. Además, no debemos olvidar la importancia de la comunidad de fe. En tiempos de prueba, la comunidad juega un papel crucial. Compartir nuestras experiencias y testimonios de superación con otros creyentes nos fortalece mutuamente. Ofrecer y recibir aliento durante tiempos difíciles es una forma tangible de mostrar el amor de Cristo. Juntos, podemos fortalecer la unidad de la Iglesia y encontrar fuerza en la compañía de otros que también están luchando, pero que permanecen firmes en su fe. La meta final de todo este proceso de pruebas es llevarnos hacia una madurez espiritual integral. Santiago nos dice que debemos ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Cada prueba superada nos acerca más a la imagen de Cristo. Nos moldea, nos perfecciona, nos hace más como Él. Este es el objetivo final, ser completos en Cristo, tener una fe que no vacila, una confianza que no se derrumba, una paz que permanece firme. Para aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria, necesitamos desarrollar estrategias prácticas. Podríamos comenzar con una rutina de reflexión diaria sobre las pruebas que enfrentamos. Quizás mantener un diario espiritual donde registremos nuestros desafíos y nuestro crecimiento. Identificar lecciones aprendidas y áreas de mejora personal puede ser muy útil. Celebrar pequeñas victorias y progresos en la fe nos recuerda que estamos en un viaje, que cada paso cuenta. También es esencial crear un sistema de apoyo basado en la fe. Formar o unirse a un grupo pequeño de estudio bíblico y oración puede ser una gran fuente de fortaleza.
Buscar un mentor espiritual que pueda guiarnos y ayudarnos a mantenernos en el camino correcto es invaluable. Y por supuesto, ofrecer apoyo y mentoría a otros que enfrentan pruebas similares puede ser tanto un ministerio como una bendición para nosotros mismos. Implementar técnicas de afrontamiento basadas en la Escritura también es fundamental. Memorizar versículos clave sobre pruebas y perseverancia, practicar la meditación bíblica enfocada en las promesas de Dios, desarrollar mantras o afirmaciones personales basadas en verdades bíblicas. Todo esto nos ayudará a mantenernos enfocados y firmes. Finalmente, cultivar una perspectiva de gratitud en medio de las dificultades puede transformar completamente nuestra experiencia. Iniciar cada día enumerando bendiciones, incluso en tiempos difíciles, buscar activamente aspectos positivos en situaciones desafiantes y compartir testimonios de la fidelidad de Dios en pruebas pasadas nos ayuda a mantener una actitud positiva y esperanzada. Recordemos siempre que Dios está con nosotros, que Él utiliza cada prueba para nuestro bien y que cada desafío es una oportunidad para crecer más cerca de Él. Mantengamos nuestra fe firme, confiemos en su plan y sigamos adelante con valentía y determinación. A lo largo de este recorrido por las Escrituras, hemos visto cómo Dios usa las pruebas y las dificultades de la vida no para destruirnos, sino para moldearnos y fortalecernos. Desde la perspectiva de Santiago 1 versículo 2, entendemos que las pruebas no son obstáculos a evitar, sino oportunidades para crecer en nuestra fe y desarrollar una resiliencia espiritual que nos prepara para enfrentar cualquier desafío. Cada prueba, cada desafío, es una herramienta en las manos del Creador, utilizada para perfeccionar nuestra fe, fortalecer nuestro carácter y acercarnos más a la imagen de Cristo. Hemos aprendido que la paciencia y la perseverancia son frutos preciosos que surgen de enfrentar adversidades con una actitud de confianza en Dios. A través de cada dificultad, Dios nos enseña a esperar en Él, a confiar en su sabiduría y su amor por nosotros, y a vivir con la certeza de que, al final de todo, seremos completos y perfectos en Él. Y no solo eso, sino que también descubrimos que nuestra perspectiva puede cambiar cuando vemos las pruebas no como castigos, sino como parte del plan divino para nuestra transformación espiritual. También exploramos la importancia de la comunidad de fe en estos momentos de prueba. El apoyo mutuo, el compartir testimonios y el fortalecimiento que proviene de estar rodeados de otros creyentes nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Juntos, podemos animarnos y apoyarnos, reflejando el amor de Cristo en nuestras interacciones diarias y fortaleciendo la unidad de la Iglesia. Y finalmente, vimos que, aunque las pruebas puedan ser dolorosas, Dios nos da herramientas prácticas para enfrentarlas con fe y perseverancia, como la oración, la meditación bíblica y la gratitud diaria. Así que, mientras enfrentamos los desafíos de la vida, recordemos siempre que Dios está con nosotros, que Él tiene un propósito para cada prueba, y que nos está formando para ser más como su Hijo. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, podemos confiar en su promesa de que Él nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Mantengamos nuestra mirada fija en Jesús y sigamos corriendo con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y aprendizaje. Espero que estas palabras hayan sido de bendición para tu vida. Nos vemos en otro video, donde continuaremos explorando juntos las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.